Primero que nada, bienvenidos a su canal Humano Artificial. El día de hoy nos acompaña una maestra que la verdad me han gustado mucho sus clases. Por favor, me gustaría que te presentaras ante el público. Muchas gracias por la invitación. Soy Esme Ramírez, soy psicóloga, tanatóloga, sexóloga, soy mamá y soy maestra. De todo esto que haces, ¿qué es lo que realmente te apasiona? El acompañamiento tanatológico con los pacientes que tienen ya una enfermedad crónico-degenerativa o terminal y acompañar a la familia de estos pacientes al proceso de muerte que se avecina. ¿Cómo controlas la respuesta de la gente que tú no atiendes de manera directa? Porque influyen, por supuesto, en el paciente que sí estás atendiendo. ¿Qué tan común es esto y cuáles son las herramientas como que tú tomas para controlar esa situación? Esto no lo podría hacer si no fuera con apoyo del equipo, porque dentro del proceso de acompañamiento yo formo parte de un equipo de medicina, ¿no? Y es multidisciplinario, entonces sí, los que intervienen en estos casos muchas veces son los propios médicos con la obstinación terapéutica médica, como los oncólogos, y en este caso nuestros médicos especialistas en medicina paliativa son los que hacen la intervención oportuna con el médico y a veces con los familiares de manera directa. Y ya luego entramos nosotros, que es el área de psicología o tanatología, para poder abordar esto con la familia y preguntar qué saben de la condición, qué saben de la enfermedad o del pronóstico. ¿Por qué tanatología? O sea, ¿por qué decidiste estudiar? Esa es la pregunta que me tenía guardada desde hace rato. Okay. ¿De dónde nace esta curiosidad por querer saber más sobre la muerte o el manejo de la muerte? Si tú me hubieras preguntado esto o me hubieras dicho que cuando yo entré a estudiar psicología iba a dedicarme a esto, yo no te hubiera creído jamás. Nunca me visualicé en estos rubros. Tuve la experiencia de conocer a un pequeñín que se llama Tadeo. De hecho, en la clase la otra vez lo platiqué, pero tú te fuiste temprano. No sé a dónde. Eso no se dice. Ya lo dije, ya lo mencioné. Yo conocí a este niño que tenía leucemia. Estuve compartiendo con él los últimos años de su vida. En ese momento yo todavía no era tanatóloga, era estudiante de psicología y me le pegué a una maestra. Tuve la oportunidad de platicar mucho con él, acompañarlo, ver cómo iba el proceso de declive de su enfermedad, trabajar con su mami. Me conmovió mucho su historia familiar, también la situación económica de la familia, los pocos recursos que tenían. Poder platicar con su mamá me ayudó mucho a poder entender las necesidades que puede pasar el familiar directo o el cuidador principal. Platicar con él y hacerle una promesa al final de la vida fue lo que me llevó a esto, porque yo le prometí y le dije que yo quería acompañar a los pacientes como él. Evidentemente no puedo acompañar infantes, me conmueve demasiado y ahí sí me puedo romper muchísimo. Okay. Sí lo seccionas, pues. Sí, la población que yo no atiendo son niños, adolescentes sí, niños no. Niños menores de 11 años en una situación crítica de salud, donde está comprometida su vida, eso sí no lo puedo atender. Fue Tadeo quien me orilló a esto, fue una promesa que hicimos y me apasiona muchísimo. No tenía ese contexto porque no me lo contaron, nada más. Sí se me hace muy interesante el cómo llegaste a esto. Aprendí que son muchas las circunstancias que nosotros tenemos que vivir y que vivimos duelos constantemente, ¿no? Desde la infancia, pero que genuinamente el miedo hacia la muerte o a este concepto es algo muchas veces irracional. Hacer las paces con este concepto y con todo lo que interviene, pues es necesario. Más ahora que, bueno, yo soy mamá, saber que en algún momento puedo irme de este mundo en cualquier momento me ayuda mucho a entender que tengo que preparar a mis hijas a vivir sin su mamá y a que sobrevivan en este mundo y que tengan herramientas. Entonces también fue como una vertiente que me llevó a hacerlo y lo hago de verdad con mucha empatía y desde el fondo profundo de mi alma, ¿no? Con mucho amor porque me gusta mucho. Con significado, o sea, tal cual como propósito. Antes de entrar con una familia, pienso siempre en si yo fuera el familiar, cómo me gustaría recibir estas noticias, ¿no? Y los acompaño desde esta perspectiva. Un pequeño paréntesis en eso que estás contando. Hay mucha gente que suele pensar que los médicos no tienen corazón al momento en el que dicen las cosas. Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero me gustaría tu opinión en la idea de que como ya es costumbre para ellos el estar dando este tipo de noticias, se vuelve un hábito automático y te lo pueden decir de que, oye, ¿qué crees? Pues ya tu familiar partió pues de este mundo, no te lo dicen de la mejor manera posible y luego llegan y platican con su amigo ahí al lado y están bromeando. Obviamente a uno le da coraje, claro, porque tú dices, güey, o sea, mi familia acaba de morir, ten tantita madre, ¿no? O sea, tantita decencia, pero para ellos es tan normal, la empatía se les va yendo.
pero por la costumbre. Puede ser por la costumbre, puede ser por la practicidad. Tienen tantos pacientes y no se pueden ellos... Como tocar el corazón con todos, ¿no? No, no pueden. Pero es que no es una elección no, eso. yo Ajá, sé que no. sí. Te voy a decir una cosa. Tengo 14 pacientes que son médicos con especialidades, ¿no? Que son R2, R3 en hospitales y con alta especialidad que vengan a un proceso de terapia. Algunos de ellos trabajan en el Instituto de Cancerología y dentro de este proceso ven la muerte todo el tiempo con ellos y se conmueven mucho. Genuinamente los pacientes que yo tengo que son médicos, oncólogos y que están con esta población se conmueven mucho y les llega a impactar mucho algún caso en particular, entonces vienen conmigo, desbordan esta parte en el proceso de terapia y me gusta mucho ver que tengan tanta sensibilidad, pero sí me han comentado que a veces por practicidad de ellos, al momento de dar o comunicar la noticia porque alguien lo tiene que hacer, les llega a afectar tanto que si tienen que desaparecer un poquito a la sala médica, al estar médico, a llorar un poquito por la situación, por lo frustrante, por todo lo que conlleva. No creas, a veces se ponen una máscara, no son tan insensibles. Lo que busco es como indagar en el inconsciente de esas personas, pues, o sea, como intentar ponerme en su papel que dicen, es que para mí ya es tan normal que pierdo la sensibilidad de ciertas cosas. No creo que haya sido su intención de que las personas involucradas escucharan que se estaba riendo, ¿no? O sea, era nada más como algo más personal con su amigo. Pierden tanto el contexto de la situación y se acostumbran tanto que esas bromas ya no las reservan hasta cuando estén seguros que estén ellos dos nada más, sino que ya la hacen en público, pudiendo afectar también a los demás por lo mismo. A mí me espantó mucho hace poquito un comentario que me hizo una doctora, porque yo estaba platicándoles de un paciente bebé que me tocó atender a los papás, que eran papás primerizos y su bebé pues no llegó a término. Entonces al momento en que hacen la cesárea a la mamá para poder traer al bebé y que lo pudieran conocer los papás, dejan al bebé un poquito en cuneros y yo voy a recabar las huellitas del bebé. Yo fui, pedí una hojita a las enfermeras, pedí el tintero, les pedí su apoyo, me llevaron al bebé, yo agarré al bebecito, platiqué con él, tenía sus manitas así, ¿no? Y ya tenía 12 horas de que lo extrajeron de su mami. Bueno, evidentemente tenía cambio en la coloración de la piel, tenía mucha rigidez, estaba frío. Yo empecé a platicar con él, le abrí sus manitas poco a poquito, le dije, ándale, para tus papás. Mira, las enfermeras estaban tan conmovidas que estaban llorando muchísimo, yo estaba con el bebé así. Cuando finalmente comparto yo con la doctora, estábamos platicando así casual como ahorita y ella estaba muy conmovida y me dice, es que yo no sé, Esme, ¿cómo te animas a hacer eso? Es que eso yo no puedo, o sea, yo soy doctora y veo todo el tiempo esto, pero no sé cómo haces esto y cómo platicas como si no pasara nada. Y entonces yo en ese momento me espanté y dije, ay Dios, ¿será que también yo ya perdí esta sensibilidad o no lo sé? Te lo prometo que yo lo hice con muchísimo cuidado y con mucho tacto y mucho amor y todo esto, pero no sé hasta qué momento te llegas o te podrías despersonalizar haciendo lo que estás haciendo. Ajá, o sea, como acostumbrarte a tal nivel que digas, ah, cabrón, ya no se siente como la primera vez. Exacto. Mi hermana estuvo en hospitales también y atendió muchísimos casos. Nos platicaba experiencias en las que lo platicaba así como si nada. Y otras que era como de, no, es que hoy pasó con un paciente. O sea, obviamente que te haces tan familiar con ese paciente que pues sí te brinca la emoción y no hay manera como de racionalizarlo al 100%. Tengo una duda, lo que hiciste con el bebé. ¿Tú consideras que esa acción que tú hiciste es profesionalismo o es desensibilización? Los papás quisieron conservar algo de su bebé, pero no una fotografía. Y para el proceso del acompañamiento del duelo es importante tener algo que nos ayude a sobrellevar, que vamos a trabajar con este estímulo. Se les hizo la sugerencia, ellos estuvieron completamente de acuerdo en hacerlo de esta forma y se les entregó las huellitas de su bebé, tanto las de sus pies como las de sus manitas. O sea, tener como no sé si llamarlo así, o sea, un tótem, algo significativo para ellos que los pudiera acompañar en el proceso, ¿no? Exacto. Parte del ritual de despedida es desprendernos de esto significativo. Qué ironía. O sea, algo que te va acompañando a lo largo de la terapia es justamente lo que te ayuda a superar este tipo de cosas, ¿no? Si no lo haces de esta forma y no se maneja un proceso de duelo adecuado con un ritual de despedida adecuado, el duelo se convierte en un duelo patológico o un duelo inconcluso. Tú te cuestionaste por lo que te dijo la doctora, sí, de si es como tipo de que no, estoy siendo muy fría con este pedo, o sea, se me está yendo
lo sensible. Desde mi perspectiva, yo lo veo como profesionalismo. Mantuviste la postura, que es lo que tenías que hacer en ese momento. Por muy difícil que sea, solamente estás haciendo tu trabajo, lo que te toca hacer. No sé hasta qué punto. Por ejemplo, les pedí una gasita a las enfermeras porque ya tenía un poquito de sangre, ¿no? Por los orificios del cuerpo, no lo habían limpiado, tenía sangre también la sabanita, entonces les pedí una sabanita limpia, lo cambié porque ellas no quisieron, no querían ni arrimarse al No, bebé. pues es que es una imagen muy fuerte. Sí. O sea, tú que ya estás acostumbrada, sí es como. Y es que también es eso. O sea, es fuerte por lo impactante que es al principio. Pero después, al verlo de una manera cotidiana, te acostumbras. No hay manera de que ya lo veas con el mismo impacto que al principio. Lo que hice al final cuando les llevé a los papás las huellitas, después de que tuvieron una catarsis, y esto fue muy importante porque yo llegué, pedí permiso para entrar a la habitación. Evidentemente estamos hablando de que esto se realizó en un hospital privado, Sí, claro. ¿verdad? Cuando yo entré a la habitación y les mostré la hojita, porque les pusimos el nombre del niño, que ya le habían puesto nombre, pusimos la fecha. Cuando llegué y les entregué esto, tuvieron una catarsis y no la habían tenido. Habían estado en negación, en shock todo el tiempo, desde el momento en que tuvieron a su bebé en sus brazos como una hora más o menos, después se lo llevaron. Después de que tuvieron catarsis, elaboramos nosotros un plan para poder trabajar después de la pérdida, ya en consulta. Vienen cosas que hay que tocar con ellos, temas que la gente no se atreve a decir, como la familia, ¿no? Funeral del bebé, o sea, temas complejos. Me agradecieron mucho haberlo hecho, se elabora con ellos todo este proceso de acompañamiento y pues saber que hay una persona que va a estarlos soportando emocionalmente. ¿Qué tan complicado es el hecho, o sea, como para poder ponernos a todos más en contexto, porque yo también soy ignorante en ese tema, de cuando no puedes tener un bebé? ¿Qué tan complicado es el acompañamiento en este tipo de casos? ¿Crees que influye mucho el factor de que ya se habían hecho a la idea de que iban a tener el bebé? O sea, ¿cómo haces que se les quite esa fantasía que tenían de la familia y regresen a la aceptación de que no la tienen? Creo que han sido los duelos un poquito más patológicos que se tienen que atender, porque ahí se ven implicadas otras cosas. Ujú. Si lo vemos desde el factor de género, para muchas mujeres, no digo que todas, convertirse en madre es como una meta. Saber que tú no tienes la capacidad de tener un bebé, Ok, de la procreación, es un duelo en cuanto a tu feminidad, ¿no? ok. Y el ser mujer, y no te Ujú. sientes una mujer completa. Es multifactorial, pero hay condiciones hormonales, alguna lesión que pudieras llegar a tener, los que tienen fibrosis quística, miomas, endometriosis, que son condiciones que dificultan que tú puedas procrear. Pues igual viene también esta parte de entender que tu cuerpo de manera biológica no lo puede hacer. Entonces, si llegar a esta aceptación es todo un proceso y es Sí, un claro. acompañamiento que tiene que tener mucha constancia y disciplina y no dejarlo abandonado, ¿no? Porque una vez que abres cajita de Pandora, Si te toca explorarlo, o sea, hay que hacerlo, porque si tú te vas y se queda así la persona, pues es peor. Dejas el proceso ahí a si la la mitad. terminas afectando muchísimo más, ¿no? Que Mucho. sin haber abierto la caja, tal cual. Después hay que checar el factor social. ¿Qué tan implicado está que tu pareja acepte que contigo no va a poder tener Y hijos? qué fuerte, no, Sí. eso está súper fuerte y está Sí. bien cruel. Y de ahí puede nacer como una infidelidad, ¿no? O sea, Muchísimas o sea, por el hecho de que dices de que, o sea, es que sí lo quiero, pero lo que yo quiero no lo puedo tener con él. Sí, exacto. O también el hombre, ¿no? No es tan común que el hombre quiera tener hijos. Considero que es más deseo de la mujer. Algo que dijiste me llamó mucho la atención. La mujer es normal por la sociedad, por la cultura que tenemos, que se les ha indicado que tienen que tener hijos, que crear la familia y demás, ¿no? ¿Crees que el proceso llegue a cambiar conforme las generaciones actuales? Las mujeres ahorita están súper empoderadas, cada quien ya quiere trabajar, ya quiere hacer de lo suyo. Me gusta porque ya están entendiendo que no se dejan mandar por un papel que alguien más escribió para ella. No por el hecho de poder dar la vida, significa que tengo la obligación de hacerlo. La maternidad está muy romantizada, realmente no es tan bonita como se dice por ahí. Es un trabajo arduo y muy complejo toda la vida. Te sacrificas tal cual. No todas las mujeres, no todas. No, siempre, ¿cómo te defiendes así? No, a ver, espérate. Siempre aclaro eso, ¿no? Las nuevas generaciones creo que sí están entendiendo esta parte y están tomando decisiones de no tener hijos. Considero yo que en gran parte por lo que les ha tocado vivir, porque las generaciones de ahora les tocó, incluyendo a mi hija, pues crecer solos, porque ahora ya las mamás tuvimos que trabajar o somos mamás solteras, entonces nos tuvimos que hacer cargo y tenías que
mantener a tu hijo, ¿no? Darle lo mínimo indispensable. Las generaciones de ahora están entendiendo esto. No sacrificar el todo por el todo y no dejarse llevar por lo que la sociedad está indicando o exige la sociedad. ¿Crees que eso es egoísta? No, ¿Qué es? yo no. Ajá. O sea, Ok, yo le pregunto a mis hijas, a las dos, que si me van a hacer abuela, y las dos contestan con un rotundo no. ¿Cuántos años tienen? Una casi 20 años Ok. y la otra 5 años. Y las dos me dicen No, Nel. no quieren tener hijos. Van a tener gatos y si quiero. O sea, esa es su respuesta. Y estoy bien con eso. Es que se está complicando muchísimo el traer a los niños. O sea, algo que había platicado con el Peter el día de ayer. Cuando un niño llega a la vida, llega en blanco, llega completamente en ceros. Entonces es cuestión de suerte la manera en la que se críe. Pero no nada más depende de nosotros ahora. Con todo el rollo de las redes sociales es otro pedo. La cuestión del género, por ejemplo. Llegando desde ahí, es de que, o sea, sí, tu sexo es hombre, pero yo creo en lo de la comunidad LGBT. Teniendo unas creencias tan fuertes, no le voy a enseñar lo que sí tiene que ser o no tiene que ser. Pues no manches, el niño no sabe ni de dónde agarrarse porque no sabe a quién creerle. Y con todo lo del internet es un pedo. O sea, cuando un papá, yo no sé si a ti te llegó a pasar en su momento, uno dice, yo no le voy a dar un teléfono a mis hijos hasta que cumplan cierta edad, pero también se cruza con la mentalidad de padre o de madre, llamémoslo de una manera como egoísta, que dices, güey, es que ya quiero hacer mis cosas, o sea, es que no me deja trabajar o no me deja disfrutar esta plática con amigas. Creo que eventualmente termina cediendo a decir, mira, toma el teléfono. Sí. ¿Cómo crees que llegue a afectar el pedo de las redes sociales a los niños con el consumo masivo de información y sin filtros? De ninguna de las cosas que yo desempeño atiendo niños. Los adolescentes que llego a atender son de 17 años para arriba. No me gusta atender a los niños porque no me gusta atender a los papás. Porque quien requiere la terapia no es el niño, es el papá. Claro. ¿No? Y cuando tú estás en un proceso donde aceptas atender al niño por cualquier emergencia, pues quien viene a terapia nada más es uno de los dos, no son los dos. Entonces, ¿dónde está la prioridad ahí? ¿Cómo los está afectando? Porque hay niños que ahora están teniendo acceso a grupos en redes sociales, ¿no? Platicábamos hace ratito que en Facebook hay muchísimos grupos de muchas cosas. Tú no sabes qué están viendo tus hijos o no sabes si alguien adulto está haciendo un perfil falso para poder obtener información de los niños. Exacto. Compartirse fotografías, compartirse datos, ¿no? Ha habido muchos casos últimamente ya sonados en las noticias, secuestros a jovencitas por noviecitos y resulta que es una persona adulta, que es todo un perverso sexual. Las redes sociales cada vez se hacen más indispensables para todos. O sea, yo no dudo que en las escuelas, pon tu secundaria, desde la primaria incluso, que lleguen a implementar ciertas actividades en las que se requieran de que, mándense esta actividad por redes sociales o pónganse en esta situación para conversar sobre un tema y súbanlo en las redes sociales. O sea, se puede llegar a volver necesario el uso de esto. Cualquier persona arriba de los 20 años es indispensable, sea por aceptación, por validación, por trabajo. No hay manera en la que te puedas alejar y mucho menos controlar esto. No, nosotros tuvimos que adaptarnos al aspecto tecnológico, esto es cierto. Sí es indispensable para muchas cosas, pero no estoy al 100% de acuerdo en esto. O sea, en el uso de la tecnología. Hace poquito tomé un curso en la Universidad de Inteligencia Artificial, ¿no? Y saqué 100, por cierto. Qué chido. Sí. Sabes, no me gustó del todo porque entonces no te dan oportunidad de desarrollar todos los lóbulos de tu cerebro y todas las áreas que tú podrías desarrollar, porque ahora la inteligencia artificial hace todo por ti. Exacto, o sea, es que ahí es en donde dices, ¿dónde queda como que el esfuerzo, no? Ni siquiera la creatividad, al niño quítale el celular y todo y desarrolla su creatividad y desarrolla su personalidad, le empieza a conocer y a través de la vagancia, la travesura, la curiosidad, esto está limitando muchísimo la mente. Nos está pudriendo esto todos. Tal cual el cerebro, ¿no? O sea, la capacidad de la retención de información, de la atención. Incluso las posturas, o sea, te está generando cambios, ¿no? Cosas, en tu estructura ósea, ¿no? Desde el movimiento de los dedos o cómo tocas el celular. Estás agachado y se te hace aquí una curvita también y hay una afectación en tu médula espinal. Está generando alteraciones de alimentación, del estado de ánimo, de sueño, trastornos de sueño. Claro. Limitaciones, por ejemplo, en otros estímulos cerebrales, ¿no? El desarrollo de tus 5 sentidos. Pues no sé, genera el desarrollo cosas. Como de tu lógica, ¿no? De tu propio criterio. Sí. Porque ya nada más sigues personas y ya ni siquiera investigas si lo que te están diciendo es real o no. Así. Y como te lo está diciendo una fuente confiable,
pues tú dices, pues le voy a creer, No, ¿no? hombre, qué confiable. Yo hago mucho en las clases y todos mis alumnos reniegan porque los pongo mucho a escribir. Yo, yo soy uno de esos. Que traigan todavía de verdad el cuaderno y, ay, maestra, siempre están renegando por eso. No me estés exhibiendo. Maestra, es que, y en la tablet, y se lo hago, y digital, y mire, no. Y por WhatsApp se lo no. mando. Y qué renegones esos estudiantes. Sí, sí, son muy. Sí, sí, sí. Sí, Pero seguro son bien buena onda. por WhatsApp. Es que eso no tiene nada que ver. Que les cueste un poquito de trabajo, ¿no? Para poder aprender, por ejemplo, tú de redacción, ortografía y todo esto, pues antes, ¿cómo se manejaban los libros? El libro mágico, a mí me tocó el libro mágico, donde había todavía la letra manuscrita, cursiva, todo, y tenías que replicar el trazo. El patrón. Sí, por así decirlo. y esto ayudaba mucho al desarrollo de tu psicomotricidad fina, el desarrollo óculo-manual, la habilidad, y te enseñabas a escribir. Yo creo que este sí es un enorme dilema, porque mucha gente prefiere la practicidad antes que los resultados que no ves, como es lo de la psicomotricidad que comentas, o ciertos aspectos cognitivos que desarrollas al estar escribiendo en papel, ¿no? Digamos, con el uso de lo de la inteligencia artificial, o sea, para empezar desde que llegó el internet, antes, ¿qué es lo que pasaba? Alguien quería aprender algo, para empezar tenía que buscar una biblioteca que tuviera el libro o el contenido que estaba buscando. Luego, en lo que te mueves hasta allá, luego en lo que, a ver si no rentaron el libro, si no te lo ganaron, ¿no? Digo, no sé cómo funcionaba tal cual, pero cada vez era más complicado responder una pregunta que tenías. Y la gente que sabía mucho en ese momento era por su propio mérito, por su esfuerzo. Hay una frase en internet que me gusta mucho que dice, no es que seas inteligente, solo tienes internet. Está bien fuerte, porque solo repites la información que escuchas. Y eso es fácil, se te queda grabado algo, tú lo replicas en un canal, en una entrevista o algo, y es como, esa persona sí sabe. Pero es de que, güey, nomás se la grabó. O sea, ¿dónde realmente queda entonces el aprendizaje? Yo soy de esas personas, sí. Yo fui el que le dijo, el que le hizo esa observación, porque para mí es muchísimo más simple el aspecto de decir, oye, pues ¿para qué gastar papel? Te lo mando por digital, ¿no? Pero esa es una manera de verlo desde mi perspectiva. No sé, cuando yo hice mi guía para mi examen Ceneval, yo de verdad saqué cada uno de los cuadernos que yo tenía y los empecé a revisar. Y los leía uno por uno y otra vez venía el conocimiento conmigo y empecé a hacer mi guía, ¿no? En octavo semestre fue cuando empecé a hacer todo esto. Estuve 6 meses dedicada a todo lo que yo escribía, porque también es la forma en que tú aprendes. Claro. Esto lo tenemos que, con la repetición. Yo aprendo así. Y además yo soy muy visual y soy kinestésica. Entonces yo necesito que el profe esté ahí y que me dé ejemplos y preguntar mucho. Creo que es el mejor aprendizaje, de ida y vuelta. Que se vuelve significativo, que sea lúdico, didáctico, que sea divertido, que sea novedoso. Que sea interactivo. Que sea interactivo. Y a mí eso me funcionaba mucho porque entonces el profe decía una frase que era de él, no sé, y yo la replicaba. Y algo que les digo siempre es, no nos crean a los profes todo lo que decimos, o sea, cuestiona también esta parte porque te hablamos desde nuestro constructo y nuestro vago conocimiento. Desde la experiencia. Sí. O sea, que la experiencia, por supuesto, viene de eventos pasados y como están cambiando las cosas ahora, cualquier regla puede cambiar en cualquier momento. En el momento en el que salga una herramienta nueva, cambia todo el juego. Como dicen, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, tal cual. Yo había visto un concepto que decían que la inteligencia, no recuerdo en dónde lo vi, no me vayan a preguntar, pero me gustó y me hizo lógica. Para mí, la inteligencia es la capacidad de adaptarte a las circunstancias actuales. ¿Para qué esforzarte, por ejemplo, retomando lo que te había dicho de ir a la biblioteca? Si solamente puedes sacar tu teléfono, preguntarle a Google, oye, ¿cómo funciona esto? Y tal cual es un maestro personalizado. Entiendes la personalidad que tienes y le puedes decir, no te entendí ni madres. Explícamelo de una manera más simple. Explícamelo en términos de carros. Explícamelo en términos de construcción. O sea, en cualquier nicho que tú estés, te lo va a explicar y te lo va a redactar tal cual. Es paciente. Entonces, ¿cómo esto nos va a afectar en un futuro? Uno puede llegar a pensar que es más práctico, pero también puede generar más burnout, por ejemplo, en el trabajo. De las cuestiones de que antes era como, oye, necesito, Esme, que hagas esto del trabajo, ¿no? Tenías que ir a la biblioteca, investigar, bla, bla, y lo tenías en 2 días.
Y ahora me imagino en algunos trabajos de oficina a de ser de que, oye, necesito güey, a ver, espérame, ¿cómo voy a hacer todo esto? Aquí está la inteligencia artificial, Ay, mijo. no. Búscale y con esto me das todos los pendientes y me tienes que rendir sí o sí. ¿Cómo crees que eso esté afectando actualmente? ¿Y Ay, cómo no. crees que nos afecte en un futuro? El día de mañana va a haber robot haciendo tu trabajo y Ya hay, sí, solamente ya. que no aquí, en ciertos nichos, pues. Afecta muchísimo. Yo siempre he pensado que lo que te cuesta verdaderamente trabajo obtener, y el aprendizaje es uno de ellos, se siente más rico. Pero es que una cosa es que se sienta más rico y otra cosa es que sea práctico. O sea, hay una frase que creo que la dice Nietzsche, que es el valor de una cosa no radica en el objeto como tal, sino en lo que te cuesta obtenerlo. Obtenerlo. Verdaderamente sí, o sea, la gente, por ejemplo, que se gana la lotería, o sea, tiene un putazo de dopamina que los hace felices en ese momento, pero como no les costó trabajo, no lo valoran y lo desperdician de una manera súper simple, por Sí. falta de educación y lo que tú quieras, pero incluye ese mismo factor, pues. Mira, el otro día le decía, no voy a decir nombre, Dilo, yo que lo diga. estaban los estudiantes y empezó, el clima aquí en Guadalajara ahorita está loquísimo, Ujú. entonces empezó como a brisear, llovió poquito y en la universidad, ¿no? Me escribe una alumna, un alumno y me dice, Miss, ¿puedo tomar la clase desde mi casa? Es que está lloviendo. Y luego ya, llegan al salón, sí vine, Ujú. pero no, Miss, ¿cómo nos hacen venir con lluvia? Entonces No, le pero no ha dije, estado lloviendo, o sea, no, ¿fue reciente? no, sí, No, manches, no. pero espérame. Ajá. Yo les dije en ese momento, me levanté y les dije, a ver, el día de mañana que ustedes estén en una organización, en una empresa y tengas un cargo importante, no me imagino diciéndoles a ustedes que no a su director, no, es que está lloviendo y no vine por esto. O Es sea, que me voy a no, mojar. porque me voy a mojar, no es así, Ajá. ¿no? Y esto que le está pasando mucho a los jóvenes a mí me preocupa mucho, porque de todo se quejan, quieren todo rápido, quieren todo práctico, y si no lo quieren así, pues no lo van a hacer. Es que, mira, la verdad es que no es por capricho. Yo lo veo desde el lado, o sea, del que comentas. De la chaviza. De- no lo quería decir. Pero yo lo veo desde el lado de la chaviza, pues ya ni tan chavo, ya 27 cumplo este año. Sigues estando chavo. Siento como me pudro ya. Ah, Pero, a ver, ¿qué? ¿Qué? No es que seamos impacientes. sí, sí son. A ver, espérame, a ver, aguanta. O sea, bueno, déjame corregir entonces. Ujú. Somos impacientes por el hecho de que obtenemos las cosas muchísimo más rápido. Por el internet. Por el todo internet. estímulo que traen, sí. Pero eso, digamos, nos hace bien el hecho de saber controlar este tipo de herramientas en medida de lo posible. Por supuesto que los que lo controlan y deciden cómo lo controlamos o lo que aprendemos sobre ella, pues está muchísimo más arriba de nosotros. Pero el hecho de aprender a controlarla te ayuda a ser más eficiente. No necesitas ahora ir a una biblioteca para aprender una sola cosa. Yo he visto que mi papá, o sea, últimamente le pregunta al asistente de Google, que es Gemini, de que, oye, dime si va a llover hoy, ¿no? O cualquier duda que le salga del trabajo, solamente es, ok, no lo puedo decir porque si no se va a activar y va a dejar de grabar. Sí, no. Pero de que, oye, Google, dime cómo le puedo hacer para esto, ¿no? Y obtiene la información así. Yo considero que esta impaciencia se nos está imponiendo por el hecho de obtener los resultados de manera inmediata. Entonces estamos dejando de lado la recompensa a largo plazo. Ay, no Pero sé. no es por nosotros, o sea, es que sí es una decisión que conscientemente creemos que nos está ayudando a ser más eficientes, pero de manera inconsciente sabemos que nos está afectando para retener la información y para darle un valor correcto a las cosas. Sí está un poquito desorientada la juventud hoy en día. Creo que deberían aplicarse más. Bueno, lamentablemente tuvimos unos technical issues, se borró, ¿qué llevábamos? Como 1 hora 10 más o menos. Más o menos. Solo se grabaron 41 minutos. Pero bueno, muy buenos. No tenemos tiempo de repetir las cosas otra vez. Muchas gracias por haber visto este video. Esperemos que algo de lo que dijimos les haya resonado, haya quedado con ustedes. Reflexionen sobre la muerte, es un tema muy importante. Piensen en ella como algo que sí o sí tiene que pasar. Es mejor entenderla y saber cómo llegar a abordarla en un futuro, ya sea de manera individual
o como para tratar a alguien o ayudar a alguien en una crisis que pueda llegar a tener por perder a algún familiar o a algún ser querido. Esmeralda, muchas gracias una vez más por darme este espacio de la entrevista. Gracias a todos por visualizar este video. Gracias a ti por invitarme. Abordar este tema es muy importante y llevarlo de la mano de un especialista lo es aún más. Y bueno, ya saben lo que siempre digo, si los dejamos con más dudas que respuestas, significa que estamos haciendo las cosas bien. Nos vemos en el siguiente episodio de Humano Artificial.